Bueno, bienvenidos de camino, Antonio Siriaco, economista de la UAS. Gracias por aceptar estar aquí en esta mesa de la telerrealidad. ¿Realmente se puede establecer esto como una reforma fiscal? Yo creo que sin lugar a dudas. Esta reforma aumenta tasas impositivas. Antes de eso, yo quiero decirles que no pasemos de un minuto. A los 45 segundos ya a una campanita tocará, a ver cómo podemos entre todos, que es lo que buscamos como país, encontrar luz en medio de la oscuridad. Porque además hay una realidad, cuando eso se elaboró, la situación estaba distinta a como la perspectiva, porque el mercado se mueve con los nervios, Juan Ariel. Ya los nervios se calmaron y ya hay un descenso implícito y significativo del petróleo. Se calmaron hoy, correcto, pero quizás es una reforma que fue planificada de manera permanente y los cambios en Medio Oriente no son permanentes, pueden ser más, pueden ser menos. Lo que yo quiero es lo que también pedía el PRM en la oposición, que si baja, baja y si sube, sube, en el aspecto de la gasolina, que es la que mueve la economía. Pero yo quiero la perspectiva en un minuto de esta reforma del gobierno, empezando con Juan Ariel. Así, Iván, yo te decía, sin lugar a dudas es una reforma fiscal pequeña, porque busca recaudar cerca de 40,000 millones de pesos. Es una reforma fiscal que establece cosas positivas también. Hay que ser justo y objetivo en la vida y ponerse a la altura de las circunstancias. Elimina el anticipo a las microempresas. Es una parte importante. Cambia la temporalidad del pago de anticipo a las pequeñas empresas. Eso es positivo. Aumenta un poco el mínimo exento. Sin lugar a dudas, yo creo que eso es positivo. Y debo decir que la reforma carga la mayor parte del peso en grandes empresas y en personas de altos salarios y en transacciones bancarias. Que una parte de eso se va a transferir a precio y es tarea del gobierno evitar que eso ocurra, pues sin lugar a dudas, pero es una reforma que se puede percibir como progresiva. Ahora, lo que falta en esta reforma y en todo lo que ha anunciado el gobierno es una reducción del gasto corriente improductivo. Y los datos de la ejecución presupuestaria en mayo confirman que ha habido un descontrol aún mayor de todos los años anteriores. Olaya, quiero su percepción. Hay una máxima que dice, dime a quién beneficia con tus decisiones y te diré para quién gobiernas. Este es un plan que está protegiendo a las familias, a la clase media y a los sectores populares. Y el esfuerzo que ha hecho el gobierno para reducir el gasto corriente el año pasado se redujo en 40,000 millones de pesos. Y la proyección es que en este momento, la proyección de 30,000 millones de pesos. Hemos eliminado unas 10 instituciones y se han fusionado unas 7 instituciones más. Entonces, aquí el gobierno está haciendo la tarea y está protegiendo el presente y el futuro de las generaciones, de los sectores populares y de las clases medias y de las MIPYMES. Tobías. Bueno, lo que hay que preguntarse es ¿para dónde va esos 40,000 millones de pesos? Que como dijo bien Juan Ariel... ¿A dónde va y cómo se va a administrar? Claro, porque el gobierno todo lo ha llevado a gasto corriente. El gobierno estimó un déficit fiscal de 3%. Este es el gobierno que más dinero ha manejado que cualquier gobierno, más de 7 billones en los 6 años que lleva. Y ha aumentado el gasto corriente. No ha bajado, como dice Olaya, la parte del gasto corriente, ha aumentado la nómina, ha aumentado las pensiones, los gastos superfluos, el gobierno no se ha apretado la correa, no ha tomado medidas y no se puede justificar en la guerra de Medio Oriente ni en la guerra de Rusia con Ucrania, porque este desorden a nivel económico venía ya gestándose. En este año, en los primeros 3 meses, la economía ha tenido más de 44,000 millones de pesos que se le ha quitado a la economía. Entonces, eso implica que no hay dinero en la calle. Al final y en definitiva, va a afectar al pueblo. Gracias, Tobías. Eddie. Por supuesto que es un plan, independientemente de que conlleva transformaciones tributarias, como lo ha mencionado el distinguido economista, es un plan. Porque no se ha dirigido el gobierno o no se ha enfocado directamente a sacar más dinero, sobre todo a los sectores de menos ingresos y a la clase media que han sido los golpeados en todas las transformaciones tributarias que se han hecho en la República Dominicana en los últimos 20 años. Es un plan que no le está ejecutando solamente a la República Dominicana. Y me apena mucho el hecho de que muchas veces, sin tener los conocimientos correctos de lo que ha ocurrido en otras naciones, no han podido visualizar que hay otros países, que creo que un expresidente acaba de manifestar de que es el único país que está haciendo un ejercicio de transformación fiscal.
No es el único que está procurando proteger a los sectores de menos ingresos y a la clase media. Ahora, ahí están los datos, que yo le invito a que lo investiguen, del International Development Bank, donde dice que ya en América Latina se están haciendo ejercicios de transformaciones tributarias. Ahora, somos el único país que se enfocó en la protección de los sectores más vulnerables. Lógicamente, si tú desmontas tributos a los sectores de menos ingresos, que han sido los menos afectados en todo este conflicto, tiene que buscar los mecanismos de compensación. Lo único seguro que hay es en ese proyecto. Eddie, ahora el PRM está hablando más que la fuerza del pueblo. Pero el cuento ha cambiado. Yo hubiese perdido 3 minutos. Lo único que es seguro. Escúcheme de nuevo, ¿no? Pero Sí, lo único que es seguro dentro del proyecto que se va a presentar es el del monte tributario. Bien. Ahora, lo demás de Dicen que agotó su recaudación, tiempo, detrás de 40.000 millones de pesos, detrás de las compensaciones, esas son proyecciones. Gracias. recuérdense que seguimos. Víctor Gómez Casanova, armador del debate. Vamos a ver. Dos puntos breves, uno para el gobierno y otro para la oposición. Para la oposición, ¿cómo pueden ustedes argumentar el rechazo y la oposición a este proyecto de reforma? Número uno, cuando ustedes, cuando estaban en el gobierno, iniciaron y desarrollaron varios procesos de reforma. Y número dos, porque el gobierno ha tomado la palabra de propuestas del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, sobre todo en cuanto a lo de la indexación y en cuanto también a lo de la eliminación del anticipo. El anticipo. Y al gobierno, el presidente Donald Trump y el vicecanciller de Irán han anunciado que con la mediación de Pakistán ya prácticamente se pone fin al conflicto, a la guerra. Si se estabilizan los precios y se lleva la paz al Medio Oriente, ¿daría para atrás el gobierno y entonces no habría necesidad de presentar al Congreso la reforma? Bueno, fácil, Víctor. Pero yo creo que esto va más para el gobierno. No, para, pero lo primero, para ambos. lo Ok. primero es que esa reforma no está en el El presupuesto petróleo va a poner en 55. de ingresos y gastos. Es decir, que Habla el los ingresos adicionales que el gobierno está planteando, esos 40.000 millones, no estaban en el presupuesto de ingresos y gastos, lo que significa que el gobierno ha aprovechado un momento para dar un pequeño palo acechado a la población. Sí. Y lo segundo es que la mayoría de los préstamos que se cogían en los gobiernos anteriores, que este gobierno no quiere que se mire hacia atrás, iban a obras, hay un legado, pero lo que se está utilizando acá es gastos corrientes, es aumento del déficit fiscal. Eddie, Quisiera preguntarle si han hecho un ejercicio recuérdese que tenemos un tiempo. de revisión de las informaciones y de las opiniones públicas, tanto nacional como internacional, con relación a lo que se ha presentado como plan de la anticrisis. Solamente los sectores de oposición. Es un ejercicio que yo entiendo que es muy débil desde el punto de vista democrático. Son los únicos que están opuestos, ni aquellos a los que se le va a grabar para procurar la compensación de lo que se va a desmontar. Ha criticado la propuesta. Búsquenlo. Busquen los sectores a quienes se le procura extraer para la compensación de lo que se está desmontando, ha opinado en contra. Ahora, lo que sí es cierto es que aquí en la República Dominicana, en el año 1997, en el año 2004, en el año 2005, en el 2006, como en el 2005 nadie protestó, le llamaron a una segunda reforma rectificación fiscal. En el 2007 también, en el 2011 también. Todos fueron enfocados solamente a perjudicar los sectores de menos ingresos y a la clase media. Pero además, yo quiero que ustedes sepan que ninguna de esas reformas se procuró otra cosa que no sea la extracción directa a los sectores de menos ingresos y a la clase media. Bien. Y este plan está enfocado en ese equilibrio. Y vuelvo y repito para terminar mi intervención. Bueno, tú quieres. Juan Ariel. Si quieres hablar. No, bueno, no, para nada. Juan Ariel. Mira, la verdad es que yo no me siento incluido cuando dicen la oposición. Yo siempre he fijado mi criterio personal, objetivo. Soy de los pocos políticos que sabe distinguir una cosa de la otra. Correcto. Pero un asuntico, amigo Eddie. Cuando uno revisa la historia económica, también hay que saber que muchas de las reformas que tú planteas venían a compensar por la sustitución de otros impuestos. Cuando se elimina la comisión cambiaria por efecto del DERE-CAFTA, se aumenta el ITEVI, eso es verdad, y bien se pudiera criticar. Cuando se eliminan algunos aranceles que empieza en 1992 y concluye 2007-2008, con el DERE-CAFTA también se aumentan algunos impuestos. Entonces, si le pedimos a los demás que sean objetivos y que sean justos, también hay que hacerlo de parte y parte. No, lo que yo estoy diciendo. Hay que recordar que el ITEVIS ha sido afectado por los gobiernos anteriores de manera sistemática y que en el día de hoy, en este plan, hoy se ha evitado tocar todo impuesto
que afecte. Pero eso es verdad y nadie lo Porque está no terminó su discutiendo. tiempo, Juan Ariel. No, es verdad, Olaya, y nadie lo está discutiendo. Mira que yo inicio diciendo que se recarga más a quienes más pueden pagar. Ahora, Olaya, te hago una corrección. No ha disminuido el gasto corriente. El gasto de nómina solamente en mayo aumenta 3.180 millones de pesos. Te invito a que revises las informaciones de presupuesto que yo revisé anoche. Ok, Recién publicadas. Perdón, Eddie, está mi tiempo. Claro. De mantenerse eso en Pero 12 no te lo meses, dé. estamos hablando de más de 30.000 millones de pesos, y esa es la reforma. Solamente en gasto de publicidad, en los 3 meses que llevamos de guerra en Medio Oriente, se han gastado 2.450 millones de pesos. 2.450. Se disminuyó, entonces. De los cuales, no, en 3 meses 2.450. De gasto de publicidad. De gasto en publicidad. Incluyendo para esta reforma fiscal. ¿Y dónde lo están poniendo? Porque yo no lo he visto. Solamente en mayo se gastaron 1.111 millones de pesos. Triplicando el dato en febrero. Los datos de Hacienda. En el año 2025 hubo una reducción de 40.000 millones de pesos en el gasto corriente. Eso es falso, año. Olaya, eso es en este año. falso. Bueno, pues entonces son falsos los datos No, de los cuales Olaya. estamos abrevando los dos, porque estos datos son de Hacienda. El déficit terminó por encima de lo proyectado. Una cosa es el déficit y otra cosa es el gasto corriente, que se ha hecho ese ahorro, pero que no es un dinero que no se ha dejado de gastar, sino que se ha reubicado Olaya. para poder responder a las necesidades de este Olaya, pueblo te dominicano. corrijo. Revisa la presentación de tu ministro de Economía y Hacienda para que veas que la reducción que él plantea no es en datos Tito. nominales, es de Eso no es Magín, el que era del PLD. Claro. Es de 0.1% Lo invitamos aquí, no vino, no quiso ver. del PIB. No lo No pudo dijo en venir. datos nominales, lo dijo como porcentaje mira, del PIB. mira. Te invito a que la revises. Mira, El día de ayer lo dijo Magín. perfecto. Lo peor de todo esto es a quien ellos están en estos momentos refutando eran los funcionarios también de los gobiernos del PLD. Ah, caramba. Y que son los que han dado los datos. Y el mismo Banco Central que estaba en el PLD. O sea, como yo no soy economista de Economía 01, yo me baso en los datos que ellos presentaron. Esos temas de economía, el profesor de Harvard tiene que discutirlo con ellos. Lo que es cierto es que aquí, desde que se propusieron identificar rubros transaccionales dentro de la economía, se procuró siempre gravar a los sectores de menos ingresos y a la clase media. Y ahí están todos. El ITEBI del 12 al 16, ¿quién lo llevó? Él dice que no quiere ser de la oposición ahora o que no habló de la oposición de eso, pero es la oposición, son ustedes los que se están oponiendo al plan. Son oposición lo mismo. Digo, son lo mismo, uno verde, otro morado, pero es lo mismo. Hombre, Pero, Dios. pero debo decir lo siguiente, miren. Y del 16 al 18, ¿quién lo llevó? Pero lo sorprendente de todo esto es que son capaces de decir frente al país que en ningún país, tú hablas de 3 minutos. Yo tengo que terminar. No hablo, termino. No, Un profesor de Harvard. Tranquilo, Yo tengo que Eddie. terminar. Lo peor de todo es Olaya interrumpió a Juan Ariel y ahí hubo una en medio de intercambio. toda la turbulencia internacional, en la que ellos también han querido impregnarle a la psique mental de la sociedad dominicana de que la fluctuación de los precios del candidato Vamos a darle es 20 exclusiva segundos del más país. Ellos no revisan que es un tema global y que en estos momentos, independientemente de la situación en Medio Oriente termine hoy, el profesor de Harvard sabe que los efectos de esos hechos, de esos acontecimientos, van a seguir gravitando durante los 12 meses. Y él lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que yo Eddie, digo? un honor tener un profesor Por dominicano. supuesto, y para mí un honor tenerle frente. Ahora, lo que yo, y concluyo con esto, lo que yo quiero decirle a ustedes es que es penoso el hecho de que en la República Dominicana, que por primera vez cuando hablan del impuesto sobre la renta a personas de más de 400,000 pesos, solamente hay 5.900 personas creo que ganan más de 400,000 pesos. Y el hecho de las empresas que tributan por encima del 1.000 millones de pesos, ni ellos han protestado, Bien. ni ellos se han opuesto. Y entonces los sectores de oposición se oponen a algo que todos los sectores, comerciantes, economistas, Bien, Eddie. Eddie se ¿cómo se llama? impone aquí con su tiempo. Estoy mirando, tenemos- gracias. Juan Ariel está esperando también porque quiere responder, pero también el panel tiene preguntas. Talento también Miren, estamos esperando. Yo quiero especificar que aquí hay un problema. Las bases también tienen el derecho. Vamos a La base fue preguntar. Un problema de confianza. El gobierno intentó en el 2024 poner una reforma fiscal, el pueblo se revolteó. De manera administrativa ha estado aumentando impuestos por diferentes vías. Intentó con la ley de residuos sólidos ingresar más de 25,000 millones de pesos, que lo que se necesitaban era 3,000 y pico de millones de pesos. Tuvo que suspender la ley de residuos sólidos porque en definitiva, al final eso es una ley que iba en contra realmente de muchos sectores. Pero también ahora el gobierno viene con esta reforma fiscal y la población no cree. ¿Por qué? El gobierno adelantó el contrato de Aerodón, que no le tocaba, 7 años.
cogió 775 millones de dólares para 10 grandes obras. En 2 años iban a estar terminadas y ninguna están entregadas. Ese es el problema. Se dice que el dinero se va a utilizar para una cosa y se lleva aumento de los gastos corrientes. Necesito Olaya. Por favor, sí, por favor. Pero ya él terminó, le digo a la productora. Es bueno decir también, si ustedes están claros antes de Olaya, yo desde el neófito, recuerden que yo soy aquí un intermediario neófito, como mucha gente. No se debió hacer reforma fiscal hace muchos años, si somos responsables. Hubo 6 partes. En el 20 no, mucho antes había que hacer una. Y yo creo que no han sido responsables ninguno de los gobiernos. La ley de Estrategia Nacional de Desarrollo ¿Está en desacuerdo con eso? Es un pacto fiscal, más que una reforma que lo aborde de manera pacto fiscal. Pero le toca a Olaya. Yo quisiera recordar algo. Este gobierno ha sido coherente en temas de inversión. Y si algo ha pasado, es democratizar la inversión pública en términos territoriales. Esas obras y esos recursos que tú señalas, mi querido Tobías y apreciado Tobías, señores, el 70% de las obras en estos 6 años están fuera de Santo Domingo y Santiago. Y se pueden ver. Hondo Valle. Estamos hablando de las UAS, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de lo que está pasando en Montecristi, estamos hablando de lo que está pasando en Pedernales. La República Dominicana por fin ha democratizado la inversión pública. Y además de eso, estamos hablando de una coherencia con respecto a para quién se gobierna. En el día de hoy estamos protegiendo el presente, porque para que haya futuro, los niños, las mujeres y las microempresas deben tener posibilidades. Si en el día de hoy no protegemos la capacidad de consumo de nuestra población y de nuestros sectores populares, no habrá futuro. Bien, gracias. A mí me dan por ahí como pequeña empresa. Juan Ariel, antes de una pregunta que tiene nuestro panel, vamos a irnos con Jaime. Eddie, yo no sé cuando tú dices ellos se oponen. Yo inicio mi intervención diciendo, hay que ser justo, era necesaria, tiene cosas buenas y lo que le falta es ahorro del gobierno en el gasto corriente improductivo. Yo no me estoy oponiendo, de hecho lo he dicho por escrito incluso. Ahora, Olaya, no hablemos de inversión pública. La inversión pública está en sus mínimos históricos como porcentaje del Producto Interno Bruto. Está entre 2.1 y 2.2%. ¿Tú sabes qué año se parece a una inversión pública tan baja? 1965, el año de una guerra. La inversión pública... Sí, claro. La inversión pública... Evidencia. Esos numeritos, óyeme, dato mata relato. Hay que montarte una guaguita, llevarte a Pedernales, llevarte a Hondo Valle, llevarte a ver la guagua. Olaya, dato mata relato. Tú estás dando un relato de que me monten una guagua. Yo te estoy dando el dato de inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. No se mide en tour. Interrumpir a Juan Ariel, tiene 15 segundos más. La economía se mide en números. No se mide en un tour, ni en Hondo Valle, ni en Pedernales. Se mide en números. 2.1% del Producto Interno Bruto es por debajo de lo que gastó Antonio Guzmán y de lo que gastó Jorge Blanco como porcentaje del Producto Interno Bruto con el medio de una poblada. Si hay algo que este gobierno se va a llevar, el trofeo es de ser el gobierno que más se ha endeudado y el gobierno que menos ha invertido. Pero, Iván, 30 segundos. 30 segundos. Ustedes como que coinciden ambos. 30 segundos, porque es lo que dicen los datos. Vamos a ver. Lo primero es que él habla del... Ustedes dos también. Del 2.1 del Producto Interno Bruto, que puede ser cierto, los economistas lo saben y lo han dicho. ¿Cuánto invertía el PLD? El 4.5, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? No, dime. Mira, se inicia cuando Leonel Fernández... solamente dime el número. Pero te estoy diciendo dos periodos del PLD. Bajó de 3.5 a 2.7. Ok, mira. Quien más invirtió fue Balaguer. Ahí hay que darse a Balaguer. Balaguer invirtió la mitad del presupuesto. Si es 2.7. Tamaño diferente de la economía. Pero mira, si es 2.7, claro. Yo quiero que tú me digas dónde se iba el 0.6, que no habían tantas obras como ahora. O sea, que, pero no para terminar, porque tú hablas y yo no he hablado. O se iba el 0.6 a los bolsillos de los compañeritos, porque yo no veo tantas obras. Con ese 2.7, yo no había visto tantas obras como las que estamos sembrando con lo que ustedes dicen que es el 2.1. Lo otro es, yo no sé si en los gastos corrientes tú estás computando el crecimiento poblacional, que por ende se demandan mayores servicios y hay que buscar más profesores, tienen que estar en el gasto corriente. El aumento de los policías que vi que en los programas de televisión usted también mencionó y lo aplaudió, eso es gasto corriente. Cuando tienen que ingresar más médicos porque se demanda más servicios, porque cuando económicamente un país crece de manera sostenida, se demandan más servicios y hay que emplear más personas. El tema de los médicos que también pidieron ajuste salarial. Incremento de salario real. Usted tiene que colocar eso en los gastos corrientes. Y le voy a decir algo, miren.
el punto 5 que dijo el ministro de Hacienda, al que yo le creo, independientemente de todo lo que ustedes han dicho, equivale a cerca de 40.000 millones de pesos. Pero no lo vamos a decir con los números con los que yo manifiesto y que usted manifiesta. Usted me presenta los datos aquí, que yo me comprometo con usted a traer los míos aquí, ojalá que sea el mañana pasado. No, mañana no me saque. No, tú me lo traes aquí, yo te lo traigo. Ahora, Googlealo, pregúntale a ChatGPT. Porque yo no vivo del googleo. Por eso yo le he dicho a ustedes, por ejemplo, ustedes acabaron de decir... Vamos a preguntarle a Cloud o a Gemini. Ustedes acabaron de decir en varios medios de comunicación que ningún país del mundo se estaba sometiendo a una revisión fiscal. Ustedes lo dijeron. Bien. Y yo les di los datos para que ustedes busquen que en América Latina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia... Terminado el tiempo, están sumando todos porque terminado el tiempo. Ajustes para proteger los sectores de menos ingresos. Eddie, terminado el tiempo y creo que Juan Ariel quiere responder a Tratar algo. de mantener el dinamismo de la economía. Porque Eddie le incrustó algunas cosas de datos. Y mira, es sencillo. Cuando tú hablas de obra, te doy un ejemplo. 23.000 aulas en todo el país. En 8 años, ¿cuánto llevan ustedes? Menos de 10.000. Te doy un ejemplo. Punta Catalina. Punta Catalina suple un tercio de toda la generación. Tenemos que buscar otro escenario para hablar de eso. No, lo que tenemos que buscar otro escenario para hablar de Senasa. Porque si a eso lo vamos, lo hablamos. Ahora, yo lo que te aseguro a ti, que si me permiten ellos y tú vienes mañana, yo te traigo los datos de cómo comenzó Punta Catalina, quiénes descartaron, quiénes, antes de comenzar. No, vamos a salir del tema. No, vamos a salir del tema de la reforma. Yo quiero dejar... No, yo tengo que someter a nadie, porque no sé si tú recuerdas, escúchame. Pero es sin acusaciones, estamos debatiendo. Mira. Eddie. Ese dedito que tuvo en la página 14 de la acusación que presentó el Procurador General de la República en ese entonces, cuando se estaba hablando del tema del gobierno. ¿Tú sabes de quién es ese dedito? Búscalo, ese fue el mío. ¿Tú sabes quién fue que le dijo al país en un medio de comunicación que yo trabajaba que hubo irregularidades en la contratación? Fui yo, y nadie lo desmontó, sino procuraron retirar el proyecto y eliminar, extirpar la página 14 para que tú sepas. Bien, tenemos que ir a un break. Eddie, yo quiero que estos minutos que nos... ¿Dónde está la cámara? Porque si no me busca... yo quiero que estos minutos lo dediquemos a arrojar esa lucecita más allá de colores partidarios, más allá de gobierno y oposición. La gente en su casa tiene que ser inteligente y ver cuando los políticos le hablan desde el punto de vista de bienestar colectivo y no de bienestar individual de un partido. Es una parte importante. Jaime, quiero que me dejen una pregunta en el aire. No, después la piensan cuando vengamos. Para que no la piensen, ya regresamos. Él quiere sorprender.